Listo, muchachos. Entonces ahora vamos a trabajar sobre el otro punto del taller, que era el cilindro rodando, ¿no? Entonces, en el caso del cilindro rodando, sí, yo tengo este problema donde tengo un cilindro porque pasa una corriente I en esta dirección, ¿sí? Entonces, tengo un Sí, tengo un cilindro por el que pasa una corriente I en la forma como se muestra. La longitud del cilindro va a ser D, ¿sí? Esta va a ser la longitud del cilindro. Entonces, esta de acá va a ser la longitud del cilindro. Está sobre unos rieles de longitud L, ¿sí? Y hay un campo magnético B que está apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, vamos a calcular varias cosas sobre este punto. Lo primero que nos dice es haga un diagrama de fuerza sobre el cilindro. Entonces, en este, pues yo tengo acá el cilindro, ¿no es cierto? Y sobre el cilindro puedo tener varias fuerzas, ¿no? Digamos que la primera es la fuerza normal, ¿sí? Adicionalmente voy a tener que, hacia abajo voy a tener siempre el peso, ¿no es cierto? Aquí voy a poner la fuerza normal, ¿sí? Y adicionalmente a eso, voy a tener la fuerza magnética, ¿no? Noten que si yo coloco mi sistema de coordenadas sobre este problema así, voy a ponerlo así, ¿vale? ¿Cómo voy a poner mi sistema de coordenadas? Lo voy a poner así. Entonces, Z va así, X va a ir así y Y va a ir así, ¿no? Entonces, em, yo tendría que acá esto vale, este es el eje X, esto es el eje Y y esto será el eje Z, ¿no es cierto? Mm, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a mover esto de acá. Uy, disculpen muchachos. Vamos a mover esto un poquitico, ¿sí? Entonces, con esto yo me puedo dar cuenta de varias cosas, ¿no? Yo me puedo dar cuenta que eh, B va a ser un vector de la forma como la norma de B en la dirección de menos K, ¿sí? Yo me doy cuenta adicionalmente que L, que es el vector que tiene la longitud, como norma la longitud del alambre, en este caso este alambre, este tubo, ¿no? Este tubo dorado, va a ser de la forma, pues la longitud que va a ser D por la dirección de la corriente, que en este caso va a ir en la dirección de I. Y creo que ya con esto nos basta, ¿no? Porque entonces, cuando hagamos la fuerza, ¿sí? Calculamos primero la fuerza. Entonces, voy a mover esto un poco para acá abajo, ¿sí? Entonces, calculando primero la fuerza. No, acá. Entonces, calculando primero la fuerza. Calculando primero la fuerza, entonces la fuerza va a ser igual a I por L cruz B, ¿cierto? Y digamos que eh, ya calculándola, pues es esto. Y esto pues no será otra cosa que I por, esto será I por D en I cruz, ese es el vector L por cruz B en la dirección de menos K. ¿Cierto? Es decir, esto será la forma I por D por B por I cruz menos K, ¿sí? Y yo sé que yo esto lo puedo sacar con el circulito, entonces IJK, ¿no es cierto? Y yo defino las flechas que van en este sentido, ¿no? Entonces yo acá que me puedo dar cuenta, me puedo dar cuenta que I cruz K es igual a menos J. ¿Por qué? Porque será el restante y cruz K, pero adicionalmente, noten que como voy en contra de las manecillas del reloj, pues entonces, digamos, me da con un menos, ¿no? Pero acá no tengo I cruz K, sino I cruz menos K. Entonces, I cruz menos K me va a dar
J. Entonces, I por D por B por I cruz K, que I cruz menos K, que es J. Entonces, la fuerza, ¿en qué sentido está apuntando acá? Está apuntando hacia Y positivos, ¿no? Hacia J positivos. Es decir, sobre el alambre, ¿sí? Entonces, sobre el alambre, ¿sí? Sobre el alambre. Entonces, el diagrama de fuerzas sería, ¿sí? Ay, porque siempre me equivoco así. Entonces, sobre el diagrama de fuerzas, sobre el diagrama de fuerzas. Entonces, sobre el diagrama de fuerzas tendríamos, sí, el peso, la normal, que ya la discutimos, y la fuerza magnética, que acá básicamente va hacia la derecha, pero la pregunta clave es hacia dónde va a ir. Va a ir hacia acá, ¿sí? Va a ir, por ejemplo, aplicándose sobre esta parte o va a ir, por ejemplo, sobre esta parte. Pues la respuesta sobre esto es que como el sistema está rotando, realmente a nosotros este caso y este caso nos genera que el alambre se mueva sin, o sea, se deslice sin rotarse, entonces no nos interesa. Por otro lado, la fuerza, si yo por ejemplo la aplicara en este sentido, lo que va a pasar es que el alambre se va a rotar, o sea, va a deslizar y rotarse, pero no en el sentido de los rieles, o sea, no va a ser hacia la derecha, sino hacia la izquierda, entonces tampoco nos interesa. Entonces, ¿cuál es el sitio donde se aplicaría esta fuerza? En la parte superior, ¿no? Y entonces este sería el diagrama de fuerzas, ¿vale? Eh, acá, digamos, este sería más bien el B y entonces este sería el A, ¿sí? En el B me piden calcular la fuerza, en el A me piden hacer el diagrama de fuerzas, ¿no? Encuentro el valor del torque que siente el cilindro, ¿no? Entonces, sí, el torque que siente el cilindro, que siente el cilindro, es torque igual a R cruz F, donde R va a ser un vector que va a apuntar desde el eje de rotación hacia donde se aplica la fuerza, ¿no? En este caso, ¿cuál va a ser ese eje de rotación y cuál va a ser todo eso? Pues va a ser, vean, si yo tengo acá el cilindro, ¿sí? De nuevo, pues esto de acá, discúlpenme, ¿sí? Entonces, esto de acá, vean, esto de acá es el eje de rotación, ¿sí? Y R, pues va a ser este vectorcito, voy a pintarlo de otro color. R va a ser este vector de acá, ¿sí? Entonces note que R en este caso va a ser un vector que va a apuntar hacia Z positivos y que va a tener como norma esta distancia. Esta distancia simplemente va a ser el radio del círculo, ¿no? Entonces va a ser R por K unitario, ¿no? Y entonces en este caso, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener que el torque va a ser R por K unitario cruz F. Pero F ya lo conocía, es I por D por B por J. Entonces, I por D por B por J. Es decir, el torque va a ser de la forma R por I por D por B por K cruz J. ¿No es cierto? Y de nuevo, si yo quiero calcular K cruz J, pues me remito a esta parte de acá de nuevo, ¿no? A este pedacito, a este pedacito. ¿Sí? Entonces, yo me quiero remitir a ese pedacito, ¿sí? De nuevo, ¿qué tendré? Que K cruz J me da menos I. Es decir, esto va a ser de la forma R por I por D por B por menos I. ¿Sí? Es decir, el torque va a ser una cosa que va a apuntar en qué sentido. El torque va a apuntar hacia allá, ¿sí? Hacia X negativos. Pero eso básicamente la información que me está dando es que el cilindro está rotando hacia la derecha, ¿vale?
Entonces ya con eso sacamos el valor del torque y ahora si el cilindro parte del reposo, calcule la rapidez que llega al final de los rieles, ¿no? Entonces para hacer eso, ¿sí? Para hacer eso, pues lo que yo tendré es que el de trabajo, entonces partimos del trabajo, partimos del trabajo, ¿sí? Tal que, tal que, mm, el trabajo es la integral de f a lo largo de la trayectoria, ¿no? Pero nota que la trayectoria, ¿en qué sentido va? La trayectoria, este va a ser el de R, ¿sí? Y la F, ¿en qué sentido va a ir? En este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces noten que son dos vectores colineales, pero no solamente eso, sino que el vector F va a ser constante a lo largo de toda la trayectoria sobre los rieles. ¿Eso qué significa? Eso significa que esto simplemente va a ser la integral de F por dr, como F es constante a lo largo de la trayectoria, simplemente va a ser df, va a ser F por la longitud de la trayectoria. ¿Cuánto es la longitud de la trayectoria? Pues va a ser la longitud de esta varilla de acá, es decir, L. Entonces esto va a ser F por L. Y ese sería el trabajo. Pero también tenemos que el trabajo es menos la variación, perdón, es la variación de energía cinética. Es decir, el trabajo va a ser energía cinética final menos energía cinética inicial. La inicial vale cero porque la varilla parte desde el reposo, ¿sí? Y la energía cinética final va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio del momentum de inercia de esa varilla rotando por su velocidad angular al cuadrado, ¿no? De acá hay varias ecuaciones interesantes, sí, pero lo que yo sé es eh, para esa varilla, con ese eje de simetría, con ese eje de rotación, disculpen, para esa varilla con ese eje de rotación, el momentum de inercia será un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Por otro lado, por otro lado, sí, la velocidad a la que se va a mover, sí, la velocidad a la que se va a mover cualquier punto que esté en esta varilla va a depender de qué tan lejos esté el eje de rotación, ¿sí? En lo particular, sobre la parte más externa de la varilla, ¿sí? Lo que yo voy a tener es que la velocidad va a ser R cruz omega, donde omega es el vector de velocidad angular que generalmente apunta definiendo el plano de rotación. ¿Cuál es mi plano de rotación en este caso? Este. Entonces, ¿cómo apuntará omega? Omega apuntará así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Que R con omega generan un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque R es un vector que está literalmente dentro de este plano que define la rotación del omega, ¿sí? Y entonces la norma de la velocidad, pues va a ser la norma de R por la norma de omega por el seno de pi medios. Es decir, esto va a ser velocidad igual a R por omega, ¿sí? Y de acá yo puedo sacar entonces que omega, que B sobre R es igual a omega. Uniendo todas las partes, uniendo todas las partes, yo llego a que, ¿qué? Yo llego a que omega será igual entonces a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más
voy a introducir esto acá. Entonces, un cuarto de mr cuadrado, ¿sí? Por la velocidad angular al cuadrado. Es decir, por b cuadrado sobre r al cuadrado. Y finalmente, esto será un medio de mb cuadrado más un cuarto de mb cuadrado. Es decir, esto simplemente será 3 medios de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Y uniendo ambas expresiones, ¿sí? Uniendo ambas expresiones, ¿sí? Yo llego a que, ¿qué? Uniendo ambas expresiones, yo llego a que 3 medios de la masa por la velocidad al cuadrado tendrá que ser igual a la norma de F por L. Es decir, la velocidad al cuadrado será la raíz. Estos son 3 medios. No, estos son 3 cuartos, discúlpenme. Estos son 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, la velocidad, no al cuadrado, sino simplemente la velocidad será 2 veces la raíz de F por L sobre 3m. ¿Sí? Y la fuerza, ya la norma la había calculado en su momento, es I por D por B. Entonces, la velocidad será 2 por la raíz de F por L, perdón, F que será I por D por B por L sobre 3m. Y esta sería la velocidad que tendría esa varilla después de que haya alcanzado, digamos, esta posición en la varilla. ¿Vale?